La noche era un manto oscuro que envolvía la carretera solitaria, con solo los faros de mi coche perforando la densidad de la neblina. Había llovido durante horas, y el asfalto, resbaladizo como vidrio mojado, parecía conspirar contra mis intentos de mantener el control del vehículo. Los árboles a los lados del camino se retorcían bajo el peso de la tormenta, sus ramas pareciendo garras intentando alcanzar mi coche. Entonces sucedió. Un instante de distracción, un giro brusco en una curva cerrada, y todo se convirtió en caos. Mi coche derrapó y giró violentamente antes de volcarse. El sonido de metal crujiendo y vidrios quebrándose fue lo último que oí antes de que todo se apagase. Cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado. Ya no había lluvia, ni viento, ni siquiera el sonido distante de la vida nocturna. Estaba en medio de una carretera desierta que parecía extenderse infinitamente hacia ambos lados, cubierta por una niebla gris que sofocaba todo a su alrededor. El aire era pesado, cargado con un aroma dulzón y rancio, como flores marchitas. Intenté moverme, pero un dolor punzante recorrió todo mi cuerpo, clavándome al suelo como un insecto bajo un alfiler. Fue entonces cuando la vi. A través de la bruma, una figura comenzó a tomar forma, primero vaga, casi incorpórea, pero luego claramente definida. Era alta y esquelética, envuelta en un manto negro que parecía absorber la poca luz que quedaba. En sus manos huesudas sostenía una guadaña cuya hoja brillaba débilmente, como si estuviera hecha de un material antinatural. Su rostro era un cráneo desnudo, pero sus cuencas vacías ardían con un fuego oscuro, una luz que parecía mirar directamente a mi alma. No hablaba, pero su presencia llenaba el aire con una autoridad inquietante. Intenté apartar la mirada, pero era imposible. Ella estaba ahí, reclamando mi atención. En un gesto lento, alzó una mano y señaló hacia un lado de la carretera, donde una abertura en la niebla revelaba un paisaje sombrío, cadáveres apilados, envueltos en el mismo manto negro que ella llevaba. Por otro lado, la neblina se abría hacia una luz pálida, suave y lejana. Entendí, sin palabras, que me enfrentaba a una decisión. No sabía si había muerto o si estaba atrapado en algún limbo, pero estaba claro que esta figura no era de este mundo. Frente a ella, mi vida entera parecía diminuta, un hilo a punto de ser cortado por esa guadaña que pendía sobre mí como una sentencia final. La elección era clara: rendirme al abrazo eterno de esa figura o luchar por regresar, enfrentándome a las secuelas de mi accidente y al dolor que seguramente me esperaba. La Santa Muerte esperaba, paciente, su figura inmóvil como un monumento al destino inevitable. Y entonces tomé una decisión. La noche comenzaba a envolver el horizonte con un manto de sombras, mientras el motor del camión resonaba como un latido constante en la carretera desierta. El peso del remolque parecía doblar la voluntad del asfalto bajo nosotros, y las luces parpadeantes de los postes en la autopista iluminaban el rostro de mi ayudante, Marco, que tarareaba suavemente una canción ranchera, como si no hubiera otra preocupación más allá del horizonte. El olor metálico de la cabina se mezclaba con el aroma a café rancio en el termo entre nosotros. Yo llevaba años en esta línea de trabajo, pero esa noche, un presentimiento me había mordido el alma. Había algo en el aire, algo invisible pero ineludible, como un trueno contenido en una tormenta lejana. Entonces, como un presagio convertido en carne, un destello de luz se abalanzó sobre nosotros desde el carril contrario. Un coche, zigzagueando como una bestia herida, venía directo hacia nosotros. Los faros eran dos orbes frenéticos que atravesaban la oscuridad, y aunque frené con todas mis fuerzas, el peso del camión convirtió el intento en algo inútil. En un parpadeo, el mundo estalló en un caos de metal, cristales y gritos. El impacto fue como un rugido infernal que desgarró la noche. El coche, conducido por un hombre evidentemente ebrio, se incrustó directamente en el costado del camión. La cabina giró violentamente, y el sonido del metal retorciéndose llenó mis oídos mientras la gravedad me lanzaba contra el volante. Marco no tuvo tanta suerte. Lo último que vi fue su rostro deformado por el terror, antes de que el costado de la cabina lo aplastara bajo su furia. Todo quedó en silencio. La cabina estaba destrozada, inclinada en un ángulo imposible. La sangre me corría por la frente, cálida y pegajosa, y un dolor ardiente me atravesaba el costado. Sin embargo, mi mente estaba fija en Marco.
Intenté moverme hacia su lado, pero la escena era clara. Su cuerpo estaba atrapado entre el metal doblado, inmóvil, sus ojos abiertos en un espanto eterno. El conductor ebrio había salido del coche ileso, tambaleándose entre risas nerviosas y murmullos incoherentes. Sentí una rabia profunda, pero el dolor en mi pecho me impidió siquiera levantarme. Pronto, las luces de las ambulancias y las sirenas rompieron la penumbra, y fui arrancado de la escena mientras mi visión se desvanecía. Había sobrevivido milagrosamente, pero el peso de la pérdida y la culpa me asfixiaban más que cualquier herida física. Aquella noche no solo se llevó la vida de Marco, sino que dejó un vacío oscuro en mi alma, una deuda que sentía que jamás podría saldar. El hospital se convirtió en mi segundo hogar, un lugar donde el aire siempre olía a desinfectante y desesperanza. Las paredes grises de mi habitación parecían encerrar no solo mi cuerpo destrozado, sino también mi mente, que se ahogaba en un mar de pensamientos oscuros. Las secuelas del accidente me habían dejado con varias fracturas, una movilidad limitada y una incapacidad para trabajar. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Marco, atrapado en el metal retorcido, volvía a atormentarme, como un fantasma que no me dejaba descansar. La carga no se limitaba a mi cuerpo. En casa, la situación era igual de sombría. Mi esposa, Clara, intentaba mantener las cosas a flote, pero las facturas médicas comenzaban a acumularse como una montaña imposible de escalar. Había dejado de trabajar temporalmente para cuidarme, y aunque su rostro siempre estaba iluminado por una sonrisa de fortaleza cuando me visitaba, podía ver en sus ojos el peso de nuestras circunstancias. Sus manos, antes suaves, ahora estaban marcadas por el trabajo constante y el estrés, una señal muda de los sacrificios que hacía para sostenernos. El dinero escaseaba, y con él, también lo hacía la tranquilidad. Habíamos tenido que vender el coche, empeñar nuestras pocas joyas y reducir todo al mínimo para sobrevivir. Cada vez que Clara hablaba con el banco o negociaba con algún acreedor, yo la escuchaba desde mi cama, sintiéndome impotente. Era un hombre quebrado, incapaz de proveer para mi familia, incapaz de darle el futuro que habíamos planeado. Sin embargo, entre la penumbra, surgió un rayo de luz. Clara estaba embarazada. Me lo dijo una tarde, sentada junto a mi cama, mientras sostenía mi mano con cuidado, como si temiera que la noticia me rompiera aún más. Al principio, sentí una mezcla de emociones, alegría, miedo y culpa. ¿Cómo iba a cuidar de un hijo en estas condiciones? Pero, al mismo tiempo, la noticia encendió una chispa en mi interior, un propósito que no había sentido desde el accidente. Mi hijo por nacer se convirtió en mi razón para luchar. Clara, con su inquebrantable fortaleza, y esa pequeña vida creciendo dentro de ella, me recordaron que, aunque mi cuerpo estuviera roto, mi espíritu no tenía por qué estarlo. Cada día era una batalla contra el dolor físico y la desesperación emocional, pero al mirar a mi esposa, que cargaba nuestras esperanzas en su espalda, y al imaginar el rostro de nuestro hijo, encontré la fuerza para seguir adelante. Sabía que la oscuridad que nos rodeaba era temporal y que, aunque el camino sería largo y difícil, juntos podíamos enfrentarlo. La habitación del hospital estaba envuelta en una penumbra inquietante. La única luz provenía de una lámpara titilante que apenas lograba disipar las sombras de las esquinas. Había pasado otra noche de insomnio, luchando contra el dolor físico y los recuerdos del accidente. Pero esta vez, algo era diferente. El aire estaba cargado de una sensación pesada, como si un visitante invisible hubiera cruzado el umbral y llenado el espacio con su presencia. Cerré los ojos, buscando un momento de alivio, pero en lugar de encontrar el consuelo del sueño, fui transportado a otro lugar. Me encontré nuevamente en aquella carretera solitaria, cubierta de niebla espesa, como si el tiempo hubiera retrocedido al instante del accidente. Pero esta vez no estaba solo. La figura de la Santa Muerte emergió de la bruma, igual que la había visto tras el accidente, envuelta en su manto negro, con la guadaña brillante en su mano huesuda. Su presencia era imponente, y el aire alrededor de ella parecía vibrar con una energía fría y antigua. No habló, pero su mirada, si es que se puede llamar así al vacío de sus cuencas, me atravesó como una daga. Sentí que desnudaba mi alma, exponiendo cada rincón oscuro de mis miedos, arrepentimientos y esperanzas. Me mostró escenas de mi vida, momentos que había olvidado o reprimido, los sacrificios de Clara,
los abrazos de mis padres cuando era niño, las risas con Marco antes de que la tragedia lo reclamara. Cada imagen era un golpe directo a mi conciencia. De repente, la escena cambió. Me vi a mí mismo en un ataúd, rodeado de rostros familiares que lloraban en silencio. Clara estaba allí, con su vientre abultado, y mi hijo, ese futuro que apenas comenzaba a tomar forma, nunca conocería a su padre. Mi ausencia sería una herida que marcaría sus vidas para siempre. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y desesperación. La Santa Muerte alzó su guadaña y pensé que había llegado el final, pero en lugar de cortarme el hilo de la vida, me señaló con un gesto lento y deliberado hacia un camino en la niebla. Era estrecho, rocoso y difícil de transitar, pero al fondo, una luz cálida y tenue parecía esperarme. Comprendí su mensaje. La vida que me quedaba no sería fácil, estaría llena de desafíos, pero aún tenía un propósito. Debía reconstruir lo que quedaba, encontrar fuerzas en mi familia y cumplir con la responsabilidad de ser un padre, un esposo y un hombre que no se rendía ante la adversidad. Cuando volví en mí, en la fría cama del hospital, mi cuerpo seguía roto, pero mi alma había cambiado. La Santa Muerte no era solo un símbolo de fin, también era una guardiana del equilibrio, una recordadora de lo que verdaderamente importa. A partir de ese momento, juré que honraría la oportunidad que me había dado, abrazando la vida, aunque estuviera llena de cicatrices. Desperté en el hospital semanas después del accidente, pero ya no era el mismo hombre. Mi cuerpo, aunque vivo, era una sombra de lo que había sido. Las fracturas y las cicatrices eran una constante recordatoria de la fragilidad de la carne, y cada movimiento era un desafío. Mi pierna izquierda, ahora reforzada con placas de metal, dolía con cada paso, y mi mano derecha, apenas funcional, temblaba al sostener cualquier objeto. Pero estaba vivo. Contra toda lógica, había sobrevivido, y no podía ignorar la presencia que había sentido en el limbo entre la vida y la muerte. De regreso en casa, la recuperación fue lenta y dolorosa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que Clara me ayudaba a levantarme o sostenía mi cuerpo debilitado, podía sentir el peso de la preocupación en sus gestos. Sabía que mi decisión de honrar a la Santa Muerte sería un tema complicado, especialmente porque Clara, como la mayoría de mi familia, veía a esa figura como algo oscuro, incluso peligroso. Pero yo no podía ignorar lo que había experimentado, la forma en que su presencia me había dado una claridad devastadora, empujándome a reflexionar sobre mi propósito y mis prioridades. Una tarde, mientras Clara estaba en el mercado, tomé la decisión. Con mi limitado movimiento, reuní algunos objetos, una vela negra que había guardado en casa, un cráneo decorativo que había comprado años atrás sin saber realmente por qué, y flores de cempasúchil que una vecina había dejado en nuestra puerta después del accidente. Coloqué todo en una pequeña mesa improvisada en un rincón de la casa, y con esfuerzo, me arrodillé frente al altar recién creado. El dolor en mi pierna era insoportable, pero lo soporté. Encendí la vela, y mientras la luz parpadeante iluminaba la habitación, cerré los ojos. No recé, porque no sabía cómo hacerlo. En lugar de eso, hablé desde mi corazón. Agradecí a la Santa Muerte por darme una segunda oportunidad, por permitirme regresar a mi familia, aunque destrozado, y le prometí que honraría ese regalo al luchar por mi vida, mi esposa y mi hijo. Sentí un peso levantarse de mi pecho, como si la misma atmósfera alrededor del altar confirmara que mi mensaje había sido recibido. Cuando Clara regresó, encontró el altar. Su expresión cambió de sorpresa a incomodidad y luego a preocupación. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con voz temblorosa. Sabía que para ella, la Santa Muerte representaba algo oscuro, algo que no entendía, pero le expliqué lo que había visto, lo que había sentido. Aunque no estaba completamente convencida, vio la sinceridad en mis palabras y no insistió en desmontarlo. Con el tiempo, el altar se convirtió en un espacio de reflexión para mí, un recordatorio constante de mi segunda oportunidad. No era un lugar de adoración en el sentido tradicional, sino un símbolo de gratitud y compromiso. Cada vez que la vida se volvía demasiado difícil, me arrodillaba frente a él, buscando fuerzas para continuar. Aunque mi familia nunca lo aceptó completamente, aprendieron a respetar mi decisión, comprendiendo que, en ese rincón iluminado por la tenue luz de las velas,
encontraba la fortaleza para reconstruir mi vida. La Santa Muerte, que una vez había parecido una amenaza, se convirtió en mi testigo y guardiana, un vínculo entre el sufrimiento y la esperanza, entre la muerte y la vida. Las noches seguían siendo largas y solitarias, pero algo había cambiado dentro de mí. Cada paso cojeante, cada dolor punzante en mis huesos, era un recordatorio de la lucha constante que enfrentaba. Había días en los que la sombra de la desesperación se cernía sobre mí, días en los que el peso de mi cuerpo roto y mis responsabilidades casi me aplastaban. Pero en esos momentos oscuros, una sensación persistente me mantenía en pie, la certeza de que mi propósito, mi razón para estar aquí, todavía no había sido cumplido. Una noche, después de un día particularmente difícil, me senté frente al altar que había creado. La vela parpadeaba suavemente, su luz vacilante reflejando las sombras danzantes en las paredes de la habitación. Cerré los ojos y dejé que mis pensamientos fluyeran hacia esa figura que me había visitado en la carretera, esa presencia inconfundible que había marcado un antes y un después en mi vida. El cansancio me venció y, antes de darme cuenta, me encontré nuevamente en ese lugar intermedio, un espacio entre el sueño y la vigilia, donde la realidad parecía disolverse en algo más profundo. La niebla espesa envolvía todo a mi alrededor y, como siempre, ella apareció. La Santa Muerte emergió de las sombras, imponente y eterna. Su manto negro parecía absorber toda la luz, mientras su guadaña brillaba con un resplandor extraño, como si fuera una extensión de su misma esencia. No habló, pero esta vez, su mensaje fue claro, más allá de las palabras. Me mostró imágenes, visiones de un futuro que aún no había llegado. Me vi sosteniendo a mi hijo recién nacido, vi sus primeros pasos, vi a Clara sonriendo con un alivio que parecía borrar todo el dolor de nuestras vidas. Pero también vi algo más. Me vi ayudando a otros, personas cuyas vidas se habían roto como la mía, tendiéndoles una mano para levantarse. La visión me hizo entender que mi propósito no era simplemente sobrevivir, sino usar mi experiencia para dar esperanza a quienes también luchaban en la oscuridad. La última visión fue un reflejo de mí mismo, ya anciano, sentado frente al altar, con mis cicatrices como un mapa de todas las batallas que había librado. Mi propósito no era una meta fija, sino un camino, uno lleno de dificultades y pruebas, pero también de amor, crecimiento y redención. Cuando desperté, mi cuerpo seguía dolorido, pero mi espíritu estaba más firme que nunca. La Santa Muerte no me había salvado simplemente por misericordia, me había dejado con una tarea, una misión que le daba sentido a cada paso que daba. Aunque las dificultades persistían, ya no veía mis cicatrices como cadenas, sino como emblemas de una vida vivida con propósito. Desde entonces, cada día que pasaba, aunque lleno de desafíos, era una oportunidad para acercarme a esa visión. Mi hijo, que aún crecía en el vientre de Clara, sería mi primer motivo para seguir adelante. Pero sabía que mi historia no terminaba ahí. La vida, aunque frágil y dolorosa, tenía un propósito y yo estaba decidido a cumplirlo, un paso a la vez. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.